cordial saludo para todos. Este ejercicio hace parte de la última actividad planteada en la guía del momento final del curso Filosofía No Occidental. Este podcast se titula Pensar desde el límite, la Escuela Filosófica de Kioto y el diálogo entre Oriente y Occidente. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensar desde el Límite, un espacio donde exploraremos las grandes preguntas de la filosofía y su relación con los desafíos del mundo contemporáneo. Hoy abordaremos una pregunta provocadora. ¿Es la filosofía un patrimonio exclusivo de Occidente? Durante siglos se enseñó que la filosofía nació en Grecia y que alcanzó su mayor desarrollo en Europa. Sin embargo, durante el siglo XX surgió en Japón un grupo de pensadores que transformó esta idea de establecer un diálogo profundo entre el pensamiento oriental y la filosofía occidental. Nos referimos a la Escuela Filosófica de Kioto, integrada principalmente por Kitaro Nishida, Hajime Tanabe y Keiji Nishitani. Para comprender por qué sus ideas siguen siendo el objeto de debate, seguimos reflexionando sobre esta situación. Bueno, nos planteamos una pregunta: ¿cómo influyó el contexto histórico y político de Japón en la era Meiji y de la primera mitad del siglo XX en el nacimiento de la Escuela de Kioto? La Escuela de Kioto surge en un momento decisivo para Japón, tras la restauración Meiji de 1868. El país inicia una modernización acelerada para evitar ser colonizado por potencias occidentales. Esto implicó adoptar instituciones políticas, económicas y educativas europeas. Sin embargo, esta occidentalización produjo una fuerte tensión cultural. Muchos intelectuales comenzaron a preguntarse: ¿cómo podemos modernizarnos sin perder nuestra identidad? En este contexto aparece Nishida, quien propone dialogar con filósofos europeos, valga la aclaración, como Kant, Hegel y Husserl, sin abandonar las raíces del budismo zen. Más adelante, Tanabe y Nishitani continuarán esa búsqueda, intentando demostrar que Oriente también podía producir filosofía rigurosa y original. Así, la Escuela de Kioto nace precisamente como respuesta a una crisis de identidad cultural. ¿Existe realmente una escuela? Muchas personas conocen los nombres de Nishida, Tanabe y Nishitani, pero quizá no entienden por qué se habla de una verdadera escuela filosófica. Y nos surge una pregunta: ¿qué tenían en común estos tres autores, además de pertenecer a la Universidad de Kioto? Es una escuela filosófica no se define simplemente porque varios autores trabajan en una misma universidad. En este caso, compartían tres elementos fundamentales. Primero, una continuidad intelectual. Nishida fue maestro de Tanabe y Tanabe influyó posteriormente en Nishitani. Segundo, un problema común. Todos buscaban responder cómo podía construirse una filosofía japonesa que dialogara con Europa sin limitarse a copiarla. Y tercero, compartían ciertos conceptos fundamentales, especialmente la crítica al dualismo occidental entre sujeto y objeto y la importancia de la experiencia inmediata. Por eso hablamos realmente de una escuela filosófica. Eso nos lleva directamente al corazón de su pensamiento, cuando ellos hablaban de la nada absoluta. Pero, ¿qué quiere decir esto exactamente? Aquí suele aparecer una confusión importante. Para la tradición, la palabra nada suele asociarse con ausencia, vacío o inexistencia, pero en la escuela de Kioto ocurre exactamente lo contrario. La nada absoluta no significa que no exista nada. Se trata del fundamento desde donde todas las cosas pueden aparecer y relacionarse. No es un vacío negativo. Es un espacio dinámico donde desaparecen las separaciones rígidas entre el yo y el mundo. Desde esta perspectiva, sujeto y objeto no son entidades completamente independientes, sino dimensiones que emergen dentro de una misma realidad. Esta idea está profundamente influenciada por el budismo zen.
pero también dialoga con la fenomenología europea. Entonces acá existe una gran controversia. Hasta ahora hemos hablado de sus aportes filosóficos, pero existe una controversia histórica también importante. ¿En qué consiste exactamente la crítica que se hace a la escuela de Kioto respecto a la política japonesa durante la Segunda Guerra Mundial? Es probable el aspecto más discutido en esta tradición. Durante la década de 1930 a 1940, Japón desarrolló un fuerte proyecto imperialista y militarista. Algunos integrantes de la escuela participaron en debates intelectuales conocidos como los simposios sobre la superación de la modernidad. Diversos investigadores consideran que ciertas reflexiones filosóficas pudieron ser utilizadas para justificar el nacionalismo japonés. Otros sostienen que estas interpretaciones simplifican excesivamente el pensamiento de los autores. En la actualidad, hoy existe un debate abierto, pero entonces nos surge la pregunta, ¿hasta qué punto un filósofo es responsable del uso político de sus ideas? Pues no existe una respuesta única como tal. Entonces aparece una cuestión muy actual. ¿Es posible separar una teoría filosófica del contexto político donde fue elaborada? Eso es precisamente uno de los grandes dilemas que cuenta la filosofía. Algunos creen que ninguna teoría puede vincularse completamente de su contexto histórico. Otros sostienen que las ideas pueden adquirir nuevos significados cuando son reinterpretados en épocas diferentes. En el caso de la Escuela de Kioto, muchos investigadores consideraron o consideran que conceptos como la nada absoluta siguen siendo extremadamente valiosos para comprender problemas contemporáneos relacionados con la identidad, la interculturalidad y la crisis ecológica. A pesar de estas controversias, ¿cuál se considera que fue el mayor aporte de la Escuela de Kioto en la filosofía universal? Su mayor contribución fue demostrar que la filosofía puede construirse mediante un auténtico diálogo intercultural. Ellos no intentaron reemplazar la filosofía occidental, tampoco defendieron una tradición japonesa aislada, construyeron un puente entre dos formas distintas de comprender el mundo. Además, cuestionaron la idea moderna del individuo como sujeto completamente separado de la realidad. En tiempos marcados por la crisis ambiental, la inteligencia artificial, la globalización, estas reflexiones adquieren una enorme actualidad. Nos invitan a pensar las relaciones humanas desde la interdependencia y no desde el aislamiento. Pero estamos llegando al final de este episodio, de este podcast, y hoy hemos descubierto que la escuela de Kioto representa mucho más que un capítulo de la filosofía japonesa. Nos invita a cuestionar nuestras propias categorías sobre la identidad, el conocimiento y la relación entre Oriente y Occidente. Pero dejamos abiertas algunas preguntas. ¿Puede una filosofía separarse completamente de su contexto político? ¿La nada absoluta ofrece una alternativa frente a la crisis de la modernidad o constituye simplemente otra forma de idealismo? Los invitamos a continuar esta conversación. ¿Sí? De todas formas, para concluir, les agradezco que me hayan visualizado, que me hayan escuchado. Y es importante todo el aporte que la filosofía no occidental aporta al debate filosófico, no solamente en sus orígenes, sino en la actualidad. Ya no lo decía la conclusión sobre el cambio climático, sobre la inteligencia artificial y sobre todo los cambios contemporáneos, la propia migración, ¿sí? La transhumancia. Nos propone la filosofía no occidental con grandes autores como Nishida, como Tanabe, como Nishitani, que nos surgen y que algo que se rescata de la filosofía occidental, aunque tomó referentes teóricos europeos, es que no perdieron su identidad. Es una filosofía muy propia, muy dada al debate y también tiene su espiritualidad desde el budismo zen. Pues agradecerles la atención y nos veremos en un próximo episodio de este podcast. Muchas gracias por la atención.